¿Qué tal, queridos hermanos? Muchas bendiciones. Le damos las gracias a Dios que nos permite estar conectados con ustedes otra semana a través de la Escuela Profética para las Naciones, donde podemos recibir más de su conocimiento, de su sabiduría y de su revelación a través de nuestro Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a continuar con las clases del curso básico profético, con la tercera parte de la lección número 1, los planes proféticos de Dios. ¿Y qué son los planes proféticos de Dios? Son los planes de nuestro Creador, los planes eternos que Él creó desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros cumplamos sus propósitos eternos aquí en la tierra. Y por eso es importante ver estos dos puntos el día de hoy que nos van a permitir entender mejor más de sus planes. En el punto 4 vamos a ver que Dios creó al hombre en lo físico para que él opere en lo espiritual. Y la base bíblica es el libro de Génesis capítulo 1 del 26 al 27, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios es espíritu y Él inyecta de su aliento de vida, de su ruaj, del espíritu de vida al hombre, para que tenga vida, pero no una vida sin sentido, sino una vida con propósito. Y eso solamente se logra cuando el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu del hombre. Y por eso que Dios, Él crea este plan. Él tenía desde el principio ese plan de poder establecer una comunión con el hombre. Y lo vemos cuando leemos en Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba, dice, en el jardín del Edén, y Dios se comunicaba con Adán. Le transmitía su pensamiento a él, y él estaba en constante conexión con el Creador. Por eso que Dios también le da al hombre esa inteligencia y también el libre albedrío, para que él pueda moverse con total seguridad. Y también le da la autoridad, le da el dominio sobre todo ser viviente. Él le dio eso para que él sojuzgara la tierra y gobernara sobre todo ser viviente. Le da esa capacidad porque sabía que él recibía y los mensajes de Dios, el pensamiento de Dios, y escuchaba la voz de Dios. Y Dios prueba la naturaleza profética de Adán cuando le da ese encargo de ponerle nombre a todos los animales, porque en eso está la capacidad creativa dentro de la naturaleza profética. Cuando Dios establece en cada uno de nosotros parte de su plan, es casualmente porque estamos conectados a través de su espíritu. Y desde que iniciamos como niños nuestro caminar, nosotros podemos ver que tenemos una capacidad creativa. Y eso está no solamente en el desarrollo que podamos tener con las manos, sino en la habilidad que tenemos en el pensamiento creativo y en lo que podamos declarar a través de nuestra boca, porque la palabra dice, por cuanto creí, yo lo hablé, yo lo declaré. Y él tenía que declarar con su boca sobre cada uno de los animales y ponerle un nombre. Y también tiene que ver también cuando nosotros decidimos ponerle nombres, ¿no?, a nuestros hijos. Entonces, mucho de esto está dentro del plan de Dios, casualmente tener esa capacidad creativa para decir las cosas y crear cosas en lo espiritual que luego las vemos en lo natural. También vemos que Adán no continuó con esa capacidad, esa naturaleza profética, porque él perdió la conexión espiritual cuando se produce la caída del hombre, que lo leemos en Génesis 3. Y a través de ahí es que el Espíritu de Dios se desconecta cuando él entra en ese pecado, en esa iniquidad, en esa rebelión. Y él deja de escuchar la voz de Dios. Y por eso es que él pierde esa capacidad. Y son expulsados del jardín del Edén.
y ya tienen que hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando ellos se arrepienten y el Señor les da la oportunidad de volver a restaurarlos a la gracia, ya es en otro plan, en otro diseño terrenal. Ya no es conforme al plan que Él tenía en el principio, donde el Espíritu de Dios se paseaba y caminaba con Él. Ya es diferente, ya lo tienen que hacer de otra manera. Y por eso vemos que también nosotros, en cada uno de nosotros como cristianos, es importante mantener la conexión espiritual para seguir escuchando la voz de Dios, para que nosotros no nos desconectemos del plan de Dios. Es importante porque desde que vino el Señor Jesucristo a restaurarlo todo, como el postrer Adán, Él vino a restaurar esa conexión espiritual. Recibimos una nueva oportunidad para estar conectados con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos regala su Espíritu Santo para que cada uno de nuestros días seamos guiados por el Espíritu de Dios. Así tal cual como era el diseño en el principio de la creación. Y luego Él entrega esta capacidad también a la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Como lo vemos en Mateo 28, 18 y en Efesios 1 del 15 al 23. Ustedes lo pueden leer eso en sus casas para ver cómo el Señor Jesucristo ya establece que se restaure esta conexión y esta autoridad espiritual para el hombre. Él le devuelve al hombre esa autoridad. Y es ahí donde nosotros continuamos viendo que dentro de esa capacidad está que casualmente desde niños siempre podemos estar a veces activados en lo espiritual, porque como sabemos, los bebés, ellos pueden ver cosas en lo espiritual. Los niños también están viendo espíritus. A veces son ángeles, a veces pueden ser demonios, pero ellos lo ven. Todavía sus ojos están activados a lo espiritual. Y es por eso que es importante también, dentro de los planes de Dios, que como padres aprendan a educar a sus hijos y desde niños les enseñen a orar, les enseñen a leer la palabra, para que cuando ellos ya tengan la convicción reciban a nuestro Señor Jesucristo y continúen esa conexión espiritual con el Señor, para que sea totalmente guiado y ordenado por el Espíritu Santo. Por eso también el siguiente plan de Dios, en el punto número 5, es levantar iglesias proféticas, donde se pueda tener un mejor entrenamiento y entendimiento de las cosas espirituales. Cuando las iglesias son proféticas es más fácil hacer la obra con gente que no tienes que explicarle tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hablan el mismo lenguaje. Y cuando hubo gente en la antigüedad que aprendió a volver a conectarse con Dios, establecer esa conexión espiritual a través de obedecer la voz de Dios, hubo un hombre que se llamaba Noé. Él recibió una orden de parte de Dios y la obedeció. Así tal cual. Así nadie lo entendiera y la gente se burlara, él obedeció. Y él fue un instrumento para cumplir el plan de Dios. Luego también vemos más adelante que justamente la iglesia es la que debe saber establecer el destino profético de su descendencia. Por eso es importante tener gente en las iglesias proféticas que se ha entendido en esto, para saber cómo extender la bendición sobre su descendencia y declarar el destino profético en su descendencia. Por ejemplo, Lamec profetizó de su hijo Noé. Cuando él le pone ese nombre, él dijo, en esa declaración que hizo en Génesis 5, él dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él estableció en su nombre su destino profético. Y también vemos pues que Dios ha profetizado acerca de tu vida y acerca de mi vida en todo el libro de la Biblia. Y te invito a que revises los versículos bíblicos en la lección que posté ayer y puedan revisarlo en sus casas, porque es necesario seguir profundizando sobre el estudio de la palabra y que se sepa que todo lo que hablamos tiene base bíblica. Entonces, hermanos, nos reunimos otra vez para terminar. El próximo miércoles vamos a terminar ya la lección 1, con los últimos puntos de los planes proféticos de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana.